Vamos a ir a la palabra del Señor Jesucristo. Hoy continuamos entonces con el estudio de la palabra. Recuerden que estamos ubicados en la carta del apóstol Pablo a los romanos. El capítulo 13 estamos ahora. Romanos capítulo 13. Estamos estudiando la palabra del Señor. Estamos, creo que en el verso 3, si no estoy mal, si alguien me ayuda. Verso 3 del capítulo 13 de Romanos. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, mi hermano, sí estamos. Estamos Amén. en el 5. En el 13. 13:3 o 13:5. 13:5. Así. Bueno. Leamos entonces la palabra del Señor. 13:5 dice la palabra del Señor. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Recuerden que vimos que hay dos razones por las cuales es importante obedecer y tener sometimiento a las autoridades que tenemos en nuestro país. Entonces, una es por conciencia y otra es por sometimiento. Pablo entonces utiliza estas dos expresiones, por causa de la conciencia y del sometimiento y del castigo. Entonces, entendiendo que lo que Pablo está diciendo es que el que desobedece la ley, pues obviamente trae castigo. Ahora, ¿cuándo sí podemos desobedecer la ley? ¿Cuándo sí debo yo desobedecer la ley? Hay casos en la Biblia, hay varios casos en la Biblia. Aquí tengo unos 4. Por ejemplo, en el caso de Daniel. Daniel en el capítulo 6, ustedes recuerdan que en ese momento de la cautividad en Babilonia, se editó un edicto, se dio un edicto en el que se prohibía orar, pedir, postrarse ante un Dios diferente al que se tenía en Babilonia. Entonces este edicto estaba en la consecuencia de la desobediencia de este edicto era que quien lo hiciera pues sufriría la pena de muerte y lo tendría que sufrir, el ser puesto en un horno de fuego. Daniel entonces desobedeció. Ustedes recuerdan que Daniel abría 3 veces la ventana que se dirigía o que miraba hacia Jerusalén. Recuerden que Babilonia está en la parte norte de Israel. Así que Daniel abría la puerta, la ventana, en este caso que estaría para mirar hacia Jerusalén, tendría que estar de la parte sur de su casa. Él abría la ventana y oraba 3 veces al día. Había entonces una desobediencia de Daniel a el edicto del rey. Estamos mirando casos en el que sí debemos desobedecer. Entonces, Daniel oraba 3 veces al día. Hubo quien vio a Daniel orando y fue y le contó al rey. Y obviamente había una sentencia, un castigo ya decretado
para quien encontraran pidiendo a un Dios diferente al que se debía pedir en Babilonia. Ya ustedes conocen la historia. Daniel es castigado por esto, va al horno de fuego, pero Dios lo saca libre, lo saca en victoria. El caso número 2 lo encontramos en el capítulo 5 del libro de los Hechos, cuando se da la curación del paralítico de Betesda. Entonces a los discípulos, especialmente a Pedro, se le prohíbe, rotundamente se le prohíbe, las autoridades de Jerusalén le prohíben a Pedro predicar, anunciar más el nombre, no tanto predicar. Él podía, siga diciendo lo que quiera, pero no lo haga en el nombre de Jesús. No predique en ese nombre. Esa fue la prohibición concreta. No que no predicara, sino que no predicara en ese nombre. Pedro entonces responde a las autoridades religiosas que ellos mismos consideraran si era lícito. Ese lícito es si está bien, si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Hermano Rodrigo, disculpe que lo interrumpa, pero es que habíamos quedado en la introducción, en Romanos 13, y apenas estábamos viendo la introducción, entonces... No, sí, no creo. Sí, señor. Pues no sé si hay otro que digan los demás, pero sí, Romanos 13, 1, habíamos quedado. El versículo 1. La verdad, yo también tengo 13 y habíamos hablado algo del primer versículo nomás. Dios les bendiga. Wow, pero yo estoy casi, o sería que prediqué en otra iglesia Romanos 13. Es que el martes pasado usted no predicó, entonces que habíamos quedado el anterior. De acuerdo. Bueno, miren sus agendas porque yo casi estoy seguro que ya habíamos hablé. Amén. Tengo el último día, fue el 28 de julio, hermano, y empezábamos el capítulo 13. Bueno, no hay problema, yo no tengo problema. No sé por qué, o sea, ya uno ha estado... Hermano Rodrigo, se habló sobre el cristiano frente a las autoridades. Exacto. Se habló sobre las autoridades gobernables, del gobierno, autoridades militares y las autoridades eclesiásticas. Sí. Hasta ahí es... Vale. Entonces vamos a devolvernos un poco. Vamos a devolvernos un poco para que entonces retomemos. Yo realmente estaba mentalizado que ya habíamos hablado un poquito de esto. Ok, entonces ya hicimos la introducción. El versículo 13, es que no sé por qué se me salta del 13 al 5. Por eso es que tal vez estoy yo confundido. A ver. Ok, aquí está el 13.4. Muy bien, ahí voy llegando. 13.3. Bueno. Vamos llegando. 13.2. Ok, ahora sí parece que hemos... Entonces Pablo va a hablar ahora de las autoridades superiores. Dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y estamos hablando, en este sentido es obviamente autoridades civiles, autoridades eclesiásticas, gubernamentales. Las autoridades que hay, Dios las ha puesto, entendiendo que Dios pues es la máxima autoridad, Él gobierna sobre todos, Él está por encima de cualquier gobernante. El Señor Jesús lo aclaró, lo dijo claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 19, el verso 11. Igualmente estábamos citando ahora a Daniel. Las leyes
que están establecidas, están ordenadas, están designadas, las que están puestas en su lugar, ningún hombre pudiera ocupar estas posiciones, estar en estos lugares, si Dios no se lo permite. Si el permiso no es de parte de Dios, no fuera posible. Dios es soberano en el cielo y en la tierra. Entonces el primer versículo habla de esto. Pablo dice que no nos podemos oponer a las autoridades superiores porque están puestas de parte de Dios. El verso 2 dice: de modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste. Ya que, ojo a eso, porque hablábamos que hay quienes violan las leyes y el colombiano tiene un problema. El colombiano cree que entre más leyes viola es porque es muy avispado. Y eso pues en el común y corriente pues está normal, pero en el cristiano debe cumplir lo que está establecido. Nosotros debemos de ser observadores de nuestra constitución política. Debemos ser observadores del código de policía. Debemos ser observadores del código de tránsito, de todas las leyes que están establecidas. El cristiano debe pagar impuesto, debe hacer declaración de renta, obviamente a los que les corresponde, porque no todos los colombianos pagan declaración de renta, aunque se puede hacer sin que usted tenga que pagar. Entonces, los cristianos estamos en el deber de parte de Dios de cumplir, obedecer y acatar las autoridades que están establecidas por Dios en nuestro pueblo, en nuestro país. Por cuanto las autoridades civiles han sido ordenadas por Dios y no las resista. No es sabio luchar contra lo que Dios tiene establecido, no es inteligente. Nosotros no estamos puestos para desobedecerlas. Es importante que entendamos eso. La expresión resiste es estar en contra, es oponerse, es hacer lo contrario y no querer someterse. Y eso es entrar entonces en rebeldía, tiene que alzarse en protesta y obviamente pues el cristiano no debe participar en eso. Como el cristiano no debe participar en revueltas, no debe masificarse. No importa que estudies en la Nacional, no importa que estudies en una de esas universidades que son revoltosas, usted no debe participar de eso. El cristiano tiene que tener cuidado de eso, porque nosotros obviamente ahora tenemos una forma de actuar y de pensar diferente. El que desobedece pues recibe condenación. Esta palabra condenación aquí tiene que ver con el juicio o con el castigo que se merece el que desobedece la ley. Cada ley obviamente tiene una sentencia. Cada ley tiene obviamente un castigo. El que desobedece esa ley, pues por supuesto, viene entonces la reprimenda y el castigo que establece la ley. Entonces, el cristiano no debe desobedecer esto. Entendiendo eso, que el que desobedece las leyes de una manera directa o indirecta está en desobediencia a Dios. En desobediencia a Dios. Ya más adelantico vamos a repasar lo de Pedro capítulo 2 y vamos a darle fuerza a eso. El verso 3 entonces nos deja claro esto. Muy importante aclarar esto. Pedro hace una clara distinción entre quienes sufren como resultado del mal que han hecho y quienes sufren como resultado de su testimonio cristiano. Entonces, una cosa es que a mí me castiguen porque desobedezco las leyes y otra cosa es que a mí me castiguen porque soy cristiano. A veces nosotros somos muy dados a confundir las dos cosas.
Por ejemplo, para ponerles un ejemplo reciente, fresco y actual. Al comienzo de la pandemia hubo muchas voces de gente que decía, el diablo nos está persiguiendo, nos cerraron las iglesias, el diablo se opuso contra el evangelio y nada que ver, o sea, esto no tiene nada que ver con religión ni con una política contra el evangelio, ¿no? Simplemente es un asunto que nos tocó a todos, es un asunto general, universal, mundial, que nos tocó a todos. No solamente cerraron las iglesias, cerraron también las cantinas, cerraron los bares, cerraron los restaurantes, cerraron todo. Entonces no era correcto el pensamiento. Y Pedro eso es lo que dice. Una cosa es que sufra uno porque hay persecución, porque hay oposición, porque hay leyes contra o anticristianas, pero otra cosa es que el cristiano sufra por causa del testimonio de Jesucristo. Son dos cosas diferentes y a veces tendemos a confundirlas. El verso 4 dice, porque es servidor. ¿Quién es servidor? El gobierno, el gobernador, el alcalde, el personero, el policía, el comandante. Toda esa gente está puesta por Dios y escuche, servidor de Dios. ¿Para qué? Para tu bien. Entonces, ellos están puestos para velar por nosotros. Era pastor, pero es que están muy corridos. Bueno, eso no es problema. Sí, pero que ya está mejor, ya está estable. A Dios, así como también pero me dice, pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Mire para qué están puestas las autoridades en la tierra. Son vengadores de Dios para castigar al que hace lo malo. Entonces, por eso usted no se puede meter ahí a ser desobediente y a desacatar las leyes, porque entraría dentro de esa categoría, vengador de Dios para el que hace lo malo. Así que ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado y sabiduría para que no entremos, no nos metamos en ese círculo de los que desobedecen, de los que hacen lo malo, ¿no? Nosotros somos hijos de Dios transformados por la palabra de Dios, por su evangelio, y obviamente no tendríamos la razón por la cual temer la autoridad, porque ellos están para vengar al que hace el mal. Así que si usted es un cristiano, es un ciudadano correcto, entonces pues no tiene que temer nada. El mandatario es la autoridad gubernamental, es siervo de Dios. Esto sería aplicable hoy al presidente, a los congresistas, a los gobernadores, a la policía, al alcalde, al juez, al concejal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos son autoridades, gobiernan y hay que acatarlos. ¿Vale? Entonces, ojo con eso. En un determinado momento, Faraón lo fue, Ciro lo fue, Nabucodonosor lo fue. Dice la Biblia, fueron agentes de Dios en su momento. Dios los usó en su momento para, por ejemplo, en el caso de
de Faraón y Nabucodonosor para castigar la desobediencia del pueblo. Entonces, de esa manera Dios reprimió, castigó a la desobediencia del pueblo. Por eso Israel fue cautivo a Egipto y fue cautivo a Babilonia en razón a la desobediencia. Así que ellos en ese momento, aunque eran perversos y de una manera se habían constituido también en enemigos de Dios. Dios los usó como agentes para corregir y castigar al pueblo. Muy bien. Ahora sí llegamos al verso 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por el castigo, sino también por razón de la conciencia. Ahora sí llegamos aquí. Entonces, ojo a lo que Pablo dice, por lo cual es necesario estarles sujetos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. O sea, usted sabe que su comportamiento debe ser acorde a lo que usted ahora cree, acorde a lo que usted ahora es. Entonces, así debe comportarse usted y no puede comportarse de otra manera diferente. Por eso, entonces, es importante que a que esté claro que tenemos ya una vida nueva, tenemos una vida diferente, tenemos una vida transformada, tenemos que vivir acorde a eso que somos. ¿Vale? Entonces, por lo cual es necesario estarle sujetos. Por dos razones, no solamente para que no recibas el castigo, sino para que no, para que su conciencia no te acuse. Pablo está enseñando entonces aquí que el sometimiento a las autoridades civiles es necesaria. Es necesaria por dos razones claras, conciencia y castigo. Muy bien. Ya esto lo vimos. Estábamos aquí, entonces estábamos diciendo cuándo debo, cuándo sí puedo desobedecer a las autoridades, cuando entonces van a vulnerar mi fe, mis principios, se van a meter con mis principios, mi moral. Entonces ahí yo entro a defender el derecho que tengo, ¿ya? El derecho que tengo. Aunque el apóstol dice que es necesario obedecerles, también entonces aquí aparece lo que Pedro le dijo a las autoridades un momento. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando ya entonces entra a jugar esos derechos y esos principios que son innegociables, ¿ya? Ahí yo puedo entrar a desobedecer esas autoridades. Hay dos razones más. Ustedes recuerdan las parteras en el tiempo de la cautividad en Egipto. En el tiempo de Egipto hay una desobediencia. Ellas tenían una ley, ellas tenían obviamente un mandato, y era que todo niño que naciera varón debían matarlo. Pero ellas desobedecieron esa ley, obviamente porque estaba y iba en contra de sus principios. Y otro punto más, los magos que desobedecieron también la orden de Herodes con respecto a matar los niños, con respecto a el momento en que Jesús había nacido. Entonces Herodes les pidió que primero se dirigieran a él, pero ellos fueron directo a Jesús, a donde estaba el niño,
y lo adoraron. Ahí también hubo una desobediencia porque obviamente estaba yendo en contra de la fe y de unos principios. Entonces, ahí sí, el cristiano no debe someterse a eso. El cristiano tiene que saber que ese es un derecho que el cristiano tiene y que ahí sí, los cristianos de la iglesia primitiva, de la iglesia neotestamentaria, los cristianos de la época del oscurantismo, los cristianos de la época de las catacumbas, ellos entraron en desobediencia. Esa desobediencia les costó sus propias vidas. Ellos hasta tuvieron que entregar sus propias vidas a causa de esa desobediencia, pero no se sometieron a esos mandatos, porque ahí sí ya está entonces implícito un principio que nosotros sí tenemos que defender y por el cual hemos de hacernos respetar. Entonces, ahí en cualquiera de esos casos, y hay otros muchos casos más en la Biblia donde se entró en desobediencia. Por ejemplo, a Esther. Esther también tuvo un momento en que violó las cosas que habían y por eso ella dijo, si muero, que muera, porque ella entró también en ese acto en que o era la vida o era la muerte por pasar por encima de lo que estaba establecido. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para cuando nos toque, pues obviamente poderlo definir. Mire lo que Pedro dice aquí en el capítulo 2 de la primera carta. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Ojo a eso, por causa del Señor. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Ya a los gobernantes como por enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Mire cómo se establece lo mismo que está haciendo Pablo allá en Romanos, lo hace Pedro aquí, dejando claro qué es lo que realmente la autoridad hace. La autoridad castiga al malhechor, pero da alabanza al que hace el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad con pretexto de hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ojo a eso. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Ese honrad al rey implica la obediencia, pero implica también el tributo. Entonces, no está bien que usted no le dé el reconocimiento, le dé la honra a quien merece honra. Más adelante el mismo apóstol nos va a exhortar a eso, a darle a cada uno lo que corresponde, a cada uno lo que corresponde. Y recuerde que hablamos de leyes gubernamentales, de leyes civiles, leyes militares, o más bien entes o grupos militares. Hablamos de también las autoridades eclesiásticas. Nuestra iglesia tiene sus autoridades y hay que obedecerlas y hay que acatarlas. Ok, el verso 6 al 8 dice, todo esto es un solo trozo y por eso lo tomamos así. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis. Oiga eso. Pagad a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Eso que está diciendo el verso 7 es una deuda que todos tenemos. Aquí no está hablando cuando dice pagad a todo lo que debáis.
Es importante que se tenga claro que no se está hablando de lo que usted debe en el banco, ni se está hablando de lo que usted buscó prestado a un amigo, a un familiar, a un hermano. No es a esa deuda que se está refiriendo. Claro, esa deuda también hay que pagarla, pero no es a esa deuda, porque si usted se queda solamente con ese pensamiento, entonces usted no cumple esto. Entonces no es una deuda que se adquiere, es una deuda que ya tenemos. Por eso dice, pagad a todo lo que debéis. O sea, no es que va a deber, ya lo debe. Como ciudadano colombiano, usted tiene unas obligaciones y eso implica una deuda. ¿Cuáles obligaciones tiene? Todos los años, comienzo de año, hay entonces un impuesto, hay un tributo. Estamos precisamente en tiempo de pagar la declaración de renta. Yo, gracias a Dios, ya la pagué. Me toca de los primeros porque mi cédula es 0. Así que ya me tocó pagar el tributo, la declaración de renta y otros impuestos. ¿Ya? Entonces, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y Pablo dice, no debáis a nadie nada. ¿Nada de qué? De esto que está diciendo. Pero hay otra deuda que tenemos nosotros con todos los seres humanos, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mejor dicho, ha pagado la deuda. Con respecto al amor. Con respecto al tributo, usted dice, no, pero es que yo amo al hermano, entonces no pago tributo. No, esa es otra deuda. Entonces, ojo a esto porque es importante que entendamos primero, uno, cómo la Biblia es de amplia y de completa, que nos enseña también a vivir como ciudadanos del país que pertenecemos, ¿ya? Cómo nos enseña la Biblia a vivir como ciudadanos del país que pertenecemos, ¿ya? Tampoco está diciendo aquí la Biblia que no podemos deber o que deber es pecado. No, tampoco está diciendo la Biblia eso. Si usted debe y paga sus deudas, no hay ningún problema, ¿ya? Y pues en este país creo que no son muchos los que no deban. Algo deben, ¿ya? Algo debemos. El problema no es deber, sino no pagar. Y en este aspecto, pues tenemos una deuda contraída año tras año, aunque usted no lo quiera. Tenemos una deuda contraída día tras día con el prójimo, en darle honra al que merece honra, al que respeto, y en amar a nuestro semejante o a nuestro prójimo. Así que a eso se refiere la palabra de Dios, el apóstol, cuando está hablando de esto, de amar. Pagad a todo lo que debáis. No debáis a nadie nada. Eso dice el apóstol, pero ya entonces estamos haciendo claro qué es lo que realmente el apóstol está diciendo. Entonces debo pagar, debo cumplir mis obligaciones. Entonces los tributos. Aclaremos un poquito a qué deuda entonces nos estamos refiriendo. No debo nada a nadie porque nunca he contraído una deuda. Esto contradice lo que dice el versículo 7, que dice, debemos pagar a todos lo que debemos. Es decir, estamos en deuda con las personas que de nuestra sociedad y debemos pagar lo que les corresponde. De modo que el énfasis del verso 7 no es que no tengamos deudas, sino que nos hagamos cargo de estas deudas y que devolvamos lo que debemos. Repito, no se está refiriendo aquí a esas deudas que contraímos de 50 pesos, de 100 pesos, de 200 pesos, del crédito del banco. A eso no se está refiriendo, sino a lo que ya estamos viendo aquí, a esa parte legal. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Mire que prestar no es pecado y gobierna sus asuntos con juicio. A Jehová presta el que Jehová al pobre da, y el bien que ha hecho se le devolverá a pagar.
Estamos hablando de prestar. Prestar no es pecado. Aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío, era prestada! Este había prestado hasta el hacha. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Y por último, Deuteronomio 15:8, si no abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Está hablando de los pobres en Israel, que cuando el pobre viniera, el desvalido viniera a buscar algo prestado en mi casa, dice que debía no cerrar su mano, sino abrirás a él tu mano libremente y en efecto le prestarás lo que venga a buscar prestar. Entonces, el prestar, el deber, no es un pecado. El pecado es no pagar, ¿ya? Y dejar claro que las deudas que está hablando el capítulo 13, versos 6 al 8, no tiene que ver con las deudas cotidianas que nosotros tenemos, sino que estamos hablando con respecto al gobierno de la República de Colombia, en este caso, que es en el país que pertenecemos y en el que vivimos. Si tú te vas a vivir a otro pueblo, a otro país, pues tienes que cumplir con los tributos de ese pueblo por estar ahí. Entonces, a eso es que se está refiriendo el apóstol en estos versículos. ¿Listo, señores? Quedamos en el versículo 8. Versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque este versículo 8 nos va a ampliar otros temas que son muy importantes, que ya se salen de lo tributario y se salen de las deudas comunes y corrientes y ya nos metemos en algo mucho más social, mucho más espiritual y que tiene mucho más que ver con mi semejante y en este caso, pues claro, con mi hermano, pero también con la persona que habita en medio nuestro. Alabanzas al Señor. Diga gloria a Dios.